alguien conoce a una persona, al pensar que es su media naranja, cree que todo será color de rosa viviendo con él. No obstante, todo puede ser contraproducente al no saber de qué familia depende, porque mucha gente oculta su lado oscuro en caretas de corderos. Aparentan ser otro tipo de personas cuando en realidad son lobos depredadores. Lo sé por experiencia propia, debido a lo que me sucedió. Si bien yo no tengo los dones que posee mi abuela Lucecita, sí puedo saber y sentir las malas vibras e intenciones de la mala gente. Esto es gracias a mi bisabuela, que a los 6 años de edad me dijo esto en idioma quechua. Mi niña, si tú quieres, puedes ser bruja blanca. Yo te enseñaré cómo. Si sientes o ves cosas que otros no pueden, podrás ayudar mucho más a las personas. Te voy a enseñar cómo potenciar el pequeño don que tienes. Fue lo que me dijeron mis abuelas, pero a esa edad yo ni siquiera tenía idea de lo que era una bruja. Escuchaba hablar de ello, pero no sabía lo que en realidad era. Después, ya más grande, cuando tuve uso de razón sobre estas cosas, nunca quise potenciar los conocimientos que quisieron transmitirme mis abuelas. Para mí era suficiente con sentir las intenciones y malas vibras de los demás, así podría alejarme de ellos. Incluso puedo sentir si algún lugar está embrujado y lo que se necesita hacer para desalojar aquel lugar, como limpias, rezos, etc. Aunque no pueda ver nada ni hablar con los muertos, la única vez que pude ver con claridad un espíritu fue a la anciana en el hospital, aquella vez que los gemelos se accidentaron. Cuando conocí a la familia del que ahora es mi esposo, llegué con mi niña de 10 meses. Era fruto de una anterior relación. A mi esposo lo conocí desde mucho antes de tenerla y me separé del papá a los 3 meses de embarazo. Con mi ahora esposo empecé una relación cuando tenía 6 meses de nacida. Mi actual pareja siempre estuvo a mi lado, primero como un buen amigo, luego como un gran padre para mi hija. Al llegar a la casa de su familia, apenas puse un pie sentí demasiado miedo, unos escalofríos que erizaron mi piel, y en ese instante supe que demonios y fantasmas habitaban esa casa. Se lo hice saber a mi esposo, pero él pareció no escucharme. Tomó a mi hija y entró con ella en brazos. Su abuela, al verlo entrar con mi hija, lo recibió diciendo: «Entras cargando a una bastarda, dásela a su madre que la cargue ella». Yo me asombré por sus palabras, pero hice como que no escuché y entré atrás suyo. La abuela se asombró cuando me vio y se quedó callada. Mi esposo la acercó para presentarme, y al tomar su mano, el escalofrío se intensificó, tanto que una lágrima se me cayó por mi mejilla. De lo que la señora ni cuenta se dio, porque nunca me miró a la cara. Pedí que me prestara su baño, y a regañadientes me permitieron entrar. Luego fui conociendo de uno en uno, y con todo sentí esa fea mala vibra, hasta que me tocó saludar y conocer a mi suegro, un padre soltero. Cuando le di la mano, solo sentí paz. Incluso mi hija estaba más cómoda con él que con mi esposo o conmigo, que soy su madre. Mi suegro es una persona muy buena, da todo por su familia. Tengo casi 10 años al lado de su hijo y hasta hoy no tengo nada malo que decir de él. Su familia vivía de su dinero y de lo que hacía la abuela, cosas que no eran buenas. Cada que íbamos a esa casa, además de sentir cosas negativas y ver sus malas caras, era ver solo basura, moscas, botellas de cerveza, entre otras cosas deplorables. Para mi ver, una cosa es ser pobre y otra es ser cochino. Algunos hasta se levantaban entre 11 y 12 del día. Cuando llegué a mi casa, le di detalles a mi abuela de lo que sentí y vi en la visita a la casa de esas gentes. Ella me tomó la mano diciendo lo siguiente: Mi amorcita risueña, eres una persona que transmite paz y buenas vibras. Muy amable y una linda persona. Irradias mucha luz, por eso te quieren las personas. Lamentablemente, hay gente que no les gusta la personalidad que tú tienes. Y una de ellas es esa vieja mala, junto con su familia, excluyendo a tu suegro. Ellos van a querer igualarte y hasta superarte. Tratarán de ensuciarte y destruirte.
ya que ser como tú es muy difícil. Ella ya te echó el ojo para hacerte brujería, porque está rodeada de maldad. Debes tener mucho cuidado con ellos, mi amorcita. No vayas a visitarlos. Debo advertirte que veo muchísima sangre y muchas lágrimas por parte tuya. Mira mis ojos, están llenos de lágrimas, porque 2 seres tuyos pagarán las consecuencias de la envidia que esa mala mujer tiene. Por favor, risueña, cuídate mucho. Me asusté muchísimo al escucharla decirme eso, y solo la abracé para sentirme protegida en ese amor lleno de cariño. Pasó el tiempo, no iba a la casa de ellos, rechazaba toda invitación, hasta que salí embarazada y tuvimos que ir para darle la noticia a mi suegro, quien nos recibió de una manera muy hermosa. Incluso su reacción fue mejor que ni la de mi propio esposo, pero para mi mala fortuna, su mamá escuchó todo, y aparte de ser mala persona era una vieja chismosa, porque luego fue y se lo contó a los demás, y no lo tomaron de buena manera, como si ellos fueran a mantenerme. Yo tenía mi trabajito en casa, y fuera también, ganaba mi propio dinero, mi esposo igual, y empezaron a criticar mi embarazo. Decían que no teníamos dónde vivir, ni estábamos casados. ¿Cómo era posible que me haya embarazado? Entre muchas cosas más que me da pena decir. Tíos, tías, primos y hasta los sobrinos más pequeños lo repetían porque escuchaban a los adultos. Una semana después que se enteraron de mi embarazo, tuve un ataque. Sentí una fea presencia mientras leía un libro y de reojo vi que una sombra muy oscura se escondía detrás de la puerta de mi habitación. Al principio no le tomé importancia, pensando que era la cortina que le ponía a la puerta. Pensé en todo, menos en que era un ente demoníaco. En ese instante, el libro que leía salió disparado contra la pared y yo sentí un empujón en el pecho que me tiró en la cama. Quise gritar para pedir auxilio, pero mi voz no me salía. En ese entonces yo dormía sola, mi pareja aún no vivía conmigo y mi hija se había quedado a dormir con mi mamá. Desde muy temprano no se quiso separar de ella y la verdad que agradecida estoy de que ella no estuviese conmigo en ese momento. No quiero ni pensar lo que le pudo haber pasado de haber estado conmigo. Entre mis intentos de pedir ayuda, me percaté de que ese ente demoníaco se me quedó viendo fijamente, pero luego volteó a ver mi vientre y dijo con una voz muy escalofriante: Contigo no puedo. El trabajo que me mandaron a hacer no funciona en ti, pero sí con tus niños que llevas en el vientre. Ellos serán míos. Sentí su mano helada y escamosa pasar por mi vientre, y creo que jamás en mi vida he sentido un dolor tan feo como ese. El dolor me hizo gritar tan fuerte que hasta despertó a mi abuela y apareció en mi auxilio. No sé qué me hizo y dejé de sentir esa mano, pero el dolor no desapareció. Lloré por temor de que algo le pasara a mi embarazo. Aún no sabía si era niño o niña, mucho menos que eran gemelos. Le pedí a mi abuela que se comunicara con mi esposo, quien rápidamente llegó junto con mi suegro. Mi mamá estuvo todo el tiempo con mi hija y era mejor, ya que cualquier cosa podría pasar si ella estuviese conmigo esa noche. Al verme el suegro y mi esposo, tenían sus caras llenas de miedo, con preocupación. Me paré para correr hacia ellos, pero sentí bajar algo caliente entre mis piernas y cuando me miré, vi que era mucha sangre y me desmayé. La maldad que me habían enviado en ese ente macabro había surtido efecto. Cuando desperté, estaba en la cama de un hospital, conectada a un sinfín de aparatos médicos. Ahí me dieron la noticia que tuve un aborto espontáneo y pues en el legrado se dieron cuenta de que serían gemelos. Tenían 4 meses de gestación. Mi esposo lloraba y mi suegro estaba muy triste por la noticia. Yo no aguanté la impresión y empecé a llorar desesperadamente, botando todo a mi alrededor. Me saqué el suero, las agujas de mi cuerpo, hasta que entró mi abuela y me tranquilizó. Luego volví a echarme a la cama y los doctores me acomodaron todo de nuevo. Mi abuela me dijo: Lamento mucho la pérdida de tus niños. Ya me dijeron que iban a ser niños. Yo sabía que el trabajo era para ti.
te querían muerta por envidia y celos hacia tu persona. Nunca te lo mencionamos, pero tú naciste con las venas cruzadas a un lado de tu cuello, específicamente el lado izquierdo. Por eso el daño de esa vieja mala no funcionó contigo, y en tus gemelos cayó el mal, recibiendo la peor parte. Las venas cruzadas le salen a las mujeres de mi linaje. Yo lo tengo, tu mamá lo tiene, y si ves detenidamente en Marianita, tu hija también lo tiene, casi invisible en la muñeca izquierda. Y lo lamento, mi amorcito, vas a sufrir un poco más aún. Me asusté mucho y a la semana que salí del hospital le conté eso a mi esposo y a mi suegro, pero mi esposo no me creyó nada, ni siquiera cree en los dones que tiene mi abuela. Quien sí me creyó todo fue mi suegro, pero él qué podía hacer. Ahí fue cuando me enteré que la abuela trabaja de velador en el cementerio municipal de nuestra localidad. Trabajaba de noche y se rumoraba que muchas personas le pedían encargo de dejar trabajos con brujería. Saqueaba tumbas para sacar huesos y tierra de cementerio. También hacía entierros con brujería por su parte. A mí me hizo un entierro, por eso murieron mis gemelitos. Le pagaban los trabajos, pero aún así casi nunca tenía dinero, ya que los hijos se lo quitaban para sus vicios, igual como lo hacían con mi suegro. Ella decía que por ser su madre se merecía todo. Sabemos que toda madre se merece amor y respeto, pero esa mujer era cualquier cosa, menos una madre. Por eso al llegar mi hija y yo a esa familia, sentía que el cariño y dinero de mi suegro ya no serían para ella. Sin embargo, nunca le pedí nada. Todo regalo o apoyo era de su propia voluntad. Después que se dio cuenta del embarazo, hablaba pestes de mí. Le decía a mi suegro que por qué le compraba cosas a esa bastarda, ni su nieta era. Me cae mal, acá no la quiero, y dile a tu hijo que ni se le ocurra traerla. Pasaron los días. Perder a mis gemelos para mí fue terrible, y supongo que para mi esposo también, ya que me miraba con tristeza. Mi suegro siempre venía a visitarnos cuando mi pareja llegaba. Le traía de regalos muñequitas, dulces, y mi hija feliz cuando veía llegar a su abuelo postizo y a mi esposo que también le traía cosas, como si fuese su padre de sangre. Después empecé a recuperar mi alegría, me volví mucho más risueña, pero siempre con el doloroso recuerdo de la pérdida de mis gemelos. Cierto día, una amiga de mi suegro nos invitó a un cumpleaños de su nieto, donde habría piñatas, 2 payasos y todas esas cosas que no faltan en las fiestas. La casa quedaba a 3 de donde vivía la familia de mi esposo. Esa vez la fiesta fue increíble. Mi hija bailaba y se divirtió mucho, a pesar que era muy pequeñita. Pero al día siguiente, mi hija amaneció con mucha fiebre. No quería comer nada, ni tomar agua. Solo lloraba y lloraba sin descanso. Mi mamá y la abuela recién iban llegando de un viaje de su pueblo. Al entrar me vieron muy estresada, llorando y también asustada. Entonces la abuela, al ver a mi hija, se puso a llorar con desesperación diciendo: Princesita mía, no, tú no, por favor. Esa vieja mala te dio algo. ¿Qué te hizo la malvada bruja? Cuando la abrazó, dice mi abuela que tuvo una visión. Vio que una de las tías de mi esposo se acercó sigilosamente a donde estaba mi hija jugando con los demás niños y le dio un chupetín, y que ese chupetín estaba ritualizado con tierra de cementerio y huesos molidos de muerto. Yo vi a mi hija con el dulce, pero pensé que se lo habían regalado los de la fiesta. No me percaté nunca que la tía se le acercó. Rápidamente, mi abuela le hizo limpias y muchas oraciones de todo tipo, y de un momento a otro empezamos a sentir un terrible olor a putrefacción. Mi abuela le dio algo de beber a mi hija, que la hizo vomitar una cosa negra junto con los restos del chupetín, y milagrosamente en ese momento la fiebre desapareció por completo. Mi niña le agradeció a la abuela con una sonrisa muy hermosa, pero de repente las cosas empezaron a caerse por sí solas, salían disparadas por todos lados. La abuela, con las pocas fuerzas que tenía, rezaba y rezaba, hasta que todo se calmó y ese horrible olor nauseabundo desapareció. Mi viejita recomendó salir de casa por lo mínimo 6 horas, hasta que los restos de esa maldad se fuera por completo,
con el dueño de los huesos que venía a reclamar lo que era suyo. Sin embargo, esta vez lo había seguido un demonio y ese ser fue enviado para llevarse a mi hija. Entonces mi abuela pidió que la llevaran a casa de la vieja mala, como se refería a la abuela de mi pareja. Fuimos y vimos que mi esposo recién iba llegando de trabajar y un minuto después llegaba su papá también y les contamos todo. Les hicimos saber todo a detalle lo que pasó, llevándose tremendo susto por mi hija. Mi esposo decidió venirse a vivir conmigo y su papá no quería salir de ahí. Quiso quedarse en el lugar donde siempre había vivido, diciendo que aguantaría. Dios lo ayudaría a superar cualquier cosa que pasara dentro de esa casa. La vieja mala y su familia decían que yo solo quería el dinero de mi suegro para que se lo diera a mi bastarda, refiriéndose a mi hija como si no supiera ganarme mi propio dinero. Mi madre me enseñó desde niña a superarme y a no esperar nada de nadie. La abuela mala siguió diciendo sus palabras feas. Decía que nunca llegaría a ser feliz y que lloraría entre muchas cosas más. Mi abuela decía que al llegar a ese lugar vio sombras muy oscuras de todos los tamaños y empezó a temblar a tal punto que sus ojos se pusieron blancos y le dijo: Maldita vieja, sé lo que hiciste con los gemelitos de mi niña. Tu pago será que sufrirás para morir. No morirás rápido, al igual que los de tu sangre. No te regreso el trabajo porque tengo un poco de bondad por ti, pero eres tú quien va a sufrir. Nunca sabrás lo que es recibir cariño sincero y puro de tus mantenidos y malvivientes hijos que tienes. Te buscarán solo por el dinero que a duras penas te alcanza para mal comer. Te metiste con unos bebés que aún no nacían. Seres que por tu culpa no vieron la luz de este hermoso planeta, solo por envidia a la nuera de tu hijo. Pero para que sepas, vieja mala, ella tiene las venas cruzadas, al igual que mi bisnieta y mi hija. Por eso tus trabajos no funcionaron. Tienen protección, maldita bruja. La abuela de mi esposo se metió a su casa calladita, cabizbaja, con sus 6 hijos mayores de 40 años. Desde ese día mi esposo ya vive conmigo, es guardia de seguridad en los bancos de nuestra localidad. Aún seguimos juntos, ya son más de 10 años contando el tiempo que tengo de conocerlo. En varias ocasiones ha sido infiel y dice que es por culpa de la brujería, cuando ni siquiera creía en eso. Payaso este. Quizás se preguntarán el por qué sigo con él. Creo que me agarró vulnerable, porque en esos tiempos mi mamá falleció, pero todo tiene un límite. De eso no le echo la culpa a la brujería. Sin embargo, quizás tenga algo que ver con su muerte. Hoy día la abuela de mi esposo va de mal en peor. Corren rumores que en su casa siempre hay pleitos, fiestas tremendas, que terminan en borracheras y peleas con sangre entre ellos mismos. También dicen que las manifestaciones paranormales están a la orden del día en esa casa. Sufren ataques paranormales y se enferman. Los vecinos sienten que de esa casa sale un fuerte olor a muerte, pero nadie se muere. Es como se lo dijo mi abuela: nadie morirá de tu sangre sin sufrir. También dice que cuando no hay nadie, se ven sombras o escuchan ruidos y escalofriantes risas dentro de esa casa. Mi abuela dice que el demonio está por venir a cobrarse en cualquier rato, por lo que no se pudo llevar, que puede ser quien sea de ellos. Actualmente tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Las niñas llevan nuestra protección de la vena cruzada. Mi hijo no lo tiene, pero ya de chiquito le decimos qué cosas recibir y de quién no recibir. No puedo decir que todo es perfecto ahora, porque lo estaría mintiendo. Pero sí estoy contenta de que hasta ahora mis hijos no han sufrido ningún mal de brujería. Es lamentable que las personas envidiosas hacen cosas de las cuales muy tarde se arrepentirán, porque todo cae por su propio peso. La envidia no es buena. Mírenme a mí que perdí a mis gemelas por culpa de la brujería que me hizo una malvada vieja, solo por ser la persona más amorosa del planeta, como me dice la abuela. Y sí, estamos hablando de mi abuela, la misma lucecita de los 103 años. Cuídese mucho, gente, y no hagan tonterías por envidia. Soy de Perú, amante de la cultura mexicana.